8 de la mañana con 6 minutos y como cada miércoles, pero ya en este inicio de año 2025. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, mi querida Mariloli? Muy bien. Pues feliz año, ya nos habías Igualmente, visto, ¿no? igualmente. 2025 ya. Todavía se vale. Precisamente tiene que ver con este tema de por qué utilizamos antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, ¿desde cuándo? Desde siempre lo hemos utilizado. ¿Desde qué momento se utilizó antes de Cristo y después de Cristo? Bueno, resulta que tiene una historia bastante compleja porque siempre ha habido muchísimos calendarios religiosos, ¿no? Es decir, los tiempos de cosecha, rituales y, por ejemplo, teníamos el calendario maya, el calendario azteca, el calendario chino. De hecho, el calendario chino sigue vigente, por supuesto. Ajá. El calendario judío, Sí. que ellos están en miles de años más que nosotros, porque precisamente no hay la referencia al nacimiento de Cristo, el calendario islámico, ¿no? Entonces, realmente todos estos calendarios existen y están basados en un tema cíclico, es decir, como de los aztecas cada 52 años, tú tienes un ciclo. La gran diferencia con el calendario, digamos, gregoriano que utilizamos es que es lineal, es una percepción del tiempo lineal, pero seguimos viendo entonces desde cuándo sucedió esto. Bueno, los romanos desarrollaron, por supuesto, tenían su propio sistema, ¿no? Entonces ellos comenzaron a partir de que Roma se funda, y por eso está Anno Urbis Condita, que significa desde la fundación de la ciudad. Entonces ellos empiezan en el año 1 a partir de Rómulo y Remo, la formación, y entonces lo que va a suceder en el siglo VI, que es la próxima información que vamos a ver, es que un monje, un erudito, un matemático, Dionisio el Exiguo, es el que vamos a ver en la próxima. Ahí está. La era cristiana comienza en 754 en Urba Condite y fue impuesta por Dionisio, que empieza a analizar todos los evangelios y empieza a revisar y empieza a hacer cuentas, y él es el que determina que el 754 de la fundación de Roma será el año 1, ¿no? Entonces es un tema también interesante porque, por ejemplo, Dionisio el Exiguo no usa el 0. Es decir, de repente estamos en el año 1 antes de Cristo y en el año 1 después de Cristo. Y por eso tenemos estas desfases con el año 2000 y toda esta cuestión. Bueno, y entonces ahí lo interesante es que, Mariloli, ya el tiempo comienza a ser lineal. Es decir, ya no estamos pensando nosotros en ciclos, que por ejemplo fiestas como Navidad ¿Sí? nos regresa a todo ese pensamiento ritual que fue el primero, ¿no? Hoy tienes un tiempo que avanza como si no tuviera fin, y a veces como que no tiene regreso, ¿no? Pero todo este sistema digamos, empezó ya a utilizar después otro monje también muy importante, Beda el Venerable, y ellos, es decir, no se decreta que exactamente Dionisio el Exiguo en el siglo VI dice, sabes que ya vamos a usar antes de Cristo, después de Cristo. No, esto tarda muchísimo. Y lo que sucede es que muchos siglos después empieza a ya implementarse este calendario. Entonces, es una historia que no es sencilla, porque tiene muchísimos actores, sí, y sobre todo cómo épocas, entenderla, ¿no? Pero lo importante es que la gente diga antes de Cristo, después de Cristo. No siempre se utilizó, y es, digamos, una invención a partir de una investigación de Dionisio el Exiguo, que exiguo quiere decir pequeño, corto, breve. Y entonces este matemático dice, vamos a implementar este sistema en el siglo VI, ¿no? Pero las épocas son importantes, desde Las luego, épocas ¿no? son importantes, sobre todo la gente que sepa que nuestra manera de medir el tiempo en Occidente, a partir de la cultura cristiana, a partir de la Iglesia, es solamente una, ¿eh? Sí. Y que culturalmente hay otras personas que ven el tiempo de manera diferente, específicamente la cultura china, que hoy es tan importante y que va a seguir siéndolo. Pues sí, como cuando cumples años, ¿no? Cuando cumples años. O cuando amaneces otro día, es un día menos o un día más, según cómo lo veas. Según cómo lo veas, ¿no? Es decir, eso también es una reflexión bien importante, es decir, cumples más o menos años, depende de dónde, del observador, depende qué es lo que busques en la vida, ¿no? Exacto, de dónde partes. De dónde partes, ¿no? Entonces, sí es bien interesante la historia, pero sí también, sobre todo los jóvenes, pensar
que esta es solo una manera de ver el tiempo, y hay muchas maneras de ver el tiempo, y por supuesto las culturas antiguas en México tenían muchos calendarios, no solamente existía el calendario maya, existía el calendario azteca, el calendario de los pueblos del norte, es decir, y todos estos calendarios estaban atados a los ciclos de siembra y de cosecha. Así es. Generalmente. Entonces, pues ahí está la información. Gracias, Ale. Gracias, como bienvenido, siempre. feliz año. Y yo le levantaré.